Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Vianey Rangel Contreras y el día de hoy les voy a hablar lo de la circulación y lo que es su sistema, los componentes funcionales. Antes de comentar los detalles de la función circulatoria, es importante entender el papel que tiene cada componente en la circulación. La función de las arterias consiste en transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen paredes vasculares fuertes y fluidos sanguíneos importantes con una velocidad alta. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas en el sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar por varios o varias veces, con lo que pueden alterar mucho flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. La función de los capilares consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son finas y tienen muchos poros capilares diminutivos que son permeables al agua y otras moléculas pequeñas. Las venas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaños progresivamente mayor. Las venas funcionan como conductos para transportar la sangre que vuelve desde las vénulas al corazón. Igualmente importante es que sirven como reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son muy finas, aún así tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse, y de esta forma actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, o mucha o poca, dependiendo de las necesidades de lo que es la circulación. La distribución y presión sanguínea, los principios básicos, pues es muy compleja. Hay tres principios básicos que hacen todas las funciones de este sistema. El primero es el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según las necesidades del tisular. El gasto sería el 2, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de un tejido. Y la tercera sería la regulación de la presión arterial, generalmente independiente del control del flujo sanguíneo o local o de control gastrocardíaco. Los volúmenes de sangre en distintos componentes de la circulación. En una visión general de la circulación junto con todos los porcentajes de volumen de la sangre, tenemos aproximadamente 84% en todo el volumen de la sangre del organismo. Se encuentra en la circulación sistémica, el 16% en el corazón y los pulmones, el 84% que está en la circulación sistémica, aproximadamente el 64% está en las venas, el 3% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón solamente tenemos el 7% y los vasos pulmonares es el 9%. Resulta sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, aunque ahí es donde se produce la función más importante de la circulación, la difusión de las sustancias que entran y salen la sangre de los tejidos. La superficie transversal de las venas es mucho mayor que la de las arterias, con una medida de 4 veces mayor que en las primeras. Como debe de pasar el mismo volumen de flujo sanguíneo a través de cada segmento de la circulación a cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular, es decir, en condición de reposo la velocidad es como de 33 centímetros sobre segundo en la aorta, con una velocidad de 1 sobre 1000 en los capilares, aproximadamente de 0.3 milímetros sobre segundo. Las presiones de las distintas porciones de la circulación. Como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media de este vaso es alta, con una medida en torno de 100 miligramos. Además de como bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial alterna, la sistólica es de 120 y una distólica de 80.
A medida de que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación, es el momento en que alcanza la terminación de las venas cava superior, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero la presión es bastante menor. La medida de la presión capilar pulmonar alcanza un promedio de 7 miligramos. Aún así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que la circulación sistémica. El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según las necesidades del tisular. Son activos de mayor nutriente y por tanto un flujo sanguíneo mucho mayor que en uno reposo, en ocasiones hasta del 20 al 30 veces del nivel de reposo. A pesar de que el corazón normalmente no se puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4 a 7 veces su gasto cardíaco por encima del nivel de reposo. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de las venas y el corazón responde automáticamente a este aumento aferente de sangre bombeándolo inmediatamente hacia las arterias. Así, el corazón actúa como autómata, respondiendo a las necesidades de los tejidos. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Aumenta la fuerza al bombardeo del corazón, provoca contracciones en los grandes reservorios venosos para aportar la sangre del corazón y provoca una constricción generalizada de las arteriolas. Así pues, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido. Eso sería todo por mi parte. Cualquier duda estoy para servirles.